Así que, bueno, muchas gracias. Buenos días a todos. Muchas gracias a IDEA por invitarme. Yo quiero agregar un poco a mi presentación que, digamos, me he especializado en Derecho Administrativo. He cursado la especialización en Derecho Administrativo en la Universidad Católica de La Plata. Y he sido docente de Derecho Administrativo en la Universidad Nacional de Mar del Plata en la cátedra de Derecho Administrativo del Dr. Hutchinson. Y la idea es hablar un poco sobre el régimen sancionatorio del derecho forestal o de las normas de derecho forestal de Paraguay, haciendo, digamos, haciendo hincapié o desde el punto de vista estrictamente del derecho administrativo. Obviamente yo pertenezco al sector privado, digamos, trabajo en una empresa privada de Paraguay, y de alguna manera lo que pretendo es, haciendo un repaso rápido sobre cuál es la regulación del régimen de sanciones que tiene el derecho forestal en Paraguay, buscar un equilibrio, tratar de encontrar un equilibrio entre la necesidad que tiene el Estado de establecer mecanismos de cumplimiento a través de definir infracciones y imponer sanciones, y por otro lado el respeto y el mantenimiento de las garantías del debido proceso y las garantías constitucionales de los particulares que acceden a la administración. El enfoque es netamente de derecho administrativo. Hay otras infracciones o otras sanciones de carácter penal que prevén las normas, en las cuales no me voy a extender porque no es mi tema, pero yo me quiero enfocar específicamente en el derecho administrativo. Como bien explicaba el expositor que me antecedió, la ley 422 del año 73 es la ley que de alguna manera pone en marcha el tema del derecho forestal en Paraguay, y la ley 422 ya tenía un capítulo, que el capítulo 9, referido a las infracciones y a las sanciones. La ley establecía cuáles eran las infracciones o tipificaba de alguna manera las infracciones forestales, establecía sanciones y preveía un plazo de prescripción que sigue vigente, y establecía mecanismos recursivos y agotamiento de la vía administrativa para poder acceder al control judicial de las resoluciones sancionatorias impuestas por la administración. La ley 536 de forestación y reforestación también trajo un capítulo de sanciones, fijaba el valor de las multas, estableció por primera vez la posibilidad de imponer sanciones adicionales, que era inhabilitación para el caso del profesional, en el caso de que hubiera un incumplimiento, y nuevamente establecía el tema del sumario previo, digamos, introdujo la necesidad del sumario previo a la imposición de la sanción. Hubo un decreto, que era el decreto 9425 del año 95, que reglamentó la ley 536 en materia de procedimiento del sumario. Nuevamente establecía el tema de los recursos administrativos, recurso de reconciliación y el recurso de apelación, y el agotamiento de la vía para acceder a la vía judicial. Hubo una serie de decretos reglamentarios, el expositor que me antecedió los puso en pantalla, una serie de decretos reglamentarios de la ley 422, el primero fue el 3929, que es el decreto que reglamenta la ley de creación de, digamos, además de reglamentar la 422, reglamentó la ley de creación del Infona, y en un capítulo, el decreto 3929 del año 2010, se reglamenta el capítulo de sanciones y de infracciones. Se reglamenta el artículo 53 de la ley 422,
y establece ahí el mecanismo de digamos, los procedimientos mínimos que deben regir el sumario administrativo para imponer una sanción en el marco de la ley. Digamos, desde la ley 422 en adelante, yo creo que ha habido un avance muy importante en materia de reglamentación de los procedimientos o los mecanismos de sanciones e infracciones. Yo acá quiero hacer una pausa. Paraguay tiene, digamos, la deficiencia o la falta de una ley de procedimientos administrativos a nivel nacional que homologue o que homogeneice todos los procedimientos administrativos frente a la administración pública, hace que, y a partir de la ley de trámites administrativos que delega en cada organismo la reglamentación de los procedimientos administrativos frente a ellos, hace que haya una gran disparidad de procedimientos a cumplir frente a la administración. Como cada órgano tiene su propia reglamentación, y muchos ni siquiera la tienen, no siempre está muy claro cuáles son los plazos, cuál es el procedimiento, cuál es el mecanismo recursivo, a dónde tengo que presentar, ante quién tengo que ir, tengo que fundar, no tengo que fundar. Hay mucha disparidad en este tema. Yo creo que si algo bueno tiene el régimen sancionatorio de la ley de 422 y los decretos que le sucedieron y la última reglamentación del año pasado del Infona, es que han sido muy prolijos en establecer procedimientos, el procedimiento a la hora de accionar o actuar frente a la posible imputación de una sanción en el marco del derecho forestal o de las leyes forestales. Entonces, está bien reglamentado, está profusamente reglamentado el tema. Yo creo que esto es una gran ventaja. Digamos, yo no tengo tanta experiencia en otros ámbitos, pero bueno, en materia de contrataciones públicas tengo bastante, y ojalá tuviéramos en otros ámbitos del Estado paraguayo una reglamentación tan minuciosa respecto de lo que es el procedimiento en el caso de los sumarios para el procedimiento administrativo, para el procedimiento sancionatorio en materia forestal. Como yo les decía, el primer decreto, que es el 3929, es un decreto que reglamenta la ley de creación del Infona, y en un capítulo reglamenta el artículo 53 y siguientes de la ley 422, que es la materia sancionatoria. Pero no es una norma específica para el tema, digamos, de infracciones, sino que dentro del marco de la reglamentación incluye el tema de infracción. El decreto 1734 del año 2014, en cambio, es el primer decreto que, modificando los artículos referidos al tema sanciones del decreto 3929, es el primer decreto que se dedica específicamente a reglamentar todo el procedimiento sumarial en materia de infracciones a las leyes forestales. Y establece cuáles son las penalidades, después vamos a hablar, digamos, cuáles son las infracciones, mejor dicho, después vamos a hablar un apartado de ese tema. Otro tema muy importante y que me parece hace al debido proceso, y es un avance también en materia de defensa, digamos, de respeto de los derechos de los administrados, es que las penas tienen gradualidad, tienen proporcionalidad, hay un mecanismo de determinación de la sanción en función de determinados parámetros que establece la propia norma, o sea, no solo por el hecho de la sanción, como pasa muchas veces, se aplica la multa y el máximo de la multa sin ningún tipo de gradualidad. Entonces,
el decreto 1743 establece cuáles son las infracciones, gradúa las multas, las gradúa entre leves, graves y gravísimas, le da determinada graduación, aplica una multa diferencial para cada una de las sanciones. Además establece la posibilidad de poner de que el funcionario actuante, el funcionario sumariante, tome determinadas medidas adicionales, medidas protectoras, medidas de conservación, medidas cautelares, en el caso de que la infracción pueda, digamos, el mantenimiento de la conducta que deviene en la infracción pueda generar daños mayores, entonces hay posibilidades de tomar medidas cautelares, establece plazos, establece un procedimiento bien claro, determina cuáles son las competencias y las facultades del juez instructor. Todo el procedimiento sancionatorio normalmente se inicia o bien por una denuncia o bien de oficio por una instancia administrativa, generalmente regional, de los jefes de región. Entonces, muchas veces se toman medidas inmediatas que las toma la autoridad administrativa aún antes del inicio del sumario, estas medidas de conservación o de protección o medidas cautelares. Eso tiene un mecanismo de revisión por parte de los jueces de instrucción, lo cual es bueno porque hay que tomar medidas, muchas veces medidas urgentes, pero también tiene que haber una posibilidad de revisión de esas medidas por parte de quien está instruyendo el sumario. Entonces el decreto 1743 es una norma específica para reglamentar el tema sancionatorio. Esto es del año 2014. Ahora, en el año 2020, hace poquito, en febrero del 2020, se dictó un decreto, que es el 3312, que derogó el decreto 1743, y es un decreto muy corto que establece solamente las penas, establece cuatro niveles de infracciones, levísimas, leves, graves y gravísimas, y establece cuál es la multa que le toca a cada una, y delega todo el resto, toda la reglamentación de todo el procedimiento y todo el mecanismo de instrucción del sumario en el Infona. Y acá me parece que me gustaría hacer una pequeña aclaración. La resolución 94 del 2020 del Infona, que se dicta como consecuencia del decreto 3312, recoge muchísimas de las regulaciones que tenía el decreto 1743. Mantiene, me parece con buen criterio, el tema de una prolija reglamentación de todo el procedimiento administrativo que rodea a la instrucción de un sumario, establece cómo se inicia el sumario, cuándo y cómo se designa el juez instructor, cuáles son las facultades que tiene el juez instructor, establece prolijamente, insisto, los mecanismos de notificación, asegurando la posibilidad de la defensa en juicio, asegurando que en caso de que las notificaciones no puedan hacerse, establece un mecanismo de rebeldía, establece cuáles son las notificaciones que sí o sí deben hacerse aún cuando haya un procedimiento de rebeldía. O sea, me parece que tiene muchas fortalezas de cara a la protección de los derechos del administrado frente a ese procedimiento. Y eso es bueno, como les decía antes, porque no muchas veces los organismos públicos se ocupan de establecer procedimientos administrativos claros, concretos, y que garanticen el derecho del administrado, que garanticen el debido proceso, que es una garantía que está recogida en la Constitución del Paraguay. De manera que en esto me parece que acierta el Infona. Ahora,
el problema que veo yo en la reglamentación, en la resolución 94 del 2020, es que mezcla algunas cuestiones de derecho de fondo con algunas cuestiones de materia, digamos, procesal o de procedimiento administrativo. El artículo 11, por ejemplo, establece, se refiere al plazo de prescripción, que está en la ley 422, pero reglamenta y establece mecanismos de suspensión del plazo de prescripción, que en mi opinión no es materia de una resolución de un organismo como el Infona. Eso es materia de una ley, ni siquiera de un decreto. O sea, establecer plazo de prescripción y mecanismos de interrupción o suspensiones de la prescripción son materia de una norma de mayor jerarquía que una resolución. Lo mismo pasa con las cuestiones que tienen que ver con la definición de las infracciones o cuáles son las conductas o la tipificación de las conductas que suponen infracciones. Yo creo que si hay una, digamos, si hay una falencia o algún déficit en todo el mecanismo sancionatorio de la ley, es que no está claro cuáles son, en definitiva, las conductas tipificadas como infracciones. Porque si bien hay algunas que establece la ley, la resolución del Infona establece otras, y ahí me parece de nuevo falla, digamos, baja demasiado el nivel normativo. Quien tiene que determinar que una conducta es una infracción, siempre hablamos del término administrativo, en términos administrativos, obviamente no penales, pero aún en términos administrativos tiene que ser una norma de mayor jerarquía. Una ley o como mínimo un decreto, como hacía el decreto 1743, que ahí sí establecía cuáles eran las infracciones. La resolución 94 establece con un carácter no limitativo, específicamente lo dice así, enunciativo no limitativo, determinadas conductas que pueden ser infracciones, con lo cual, en definitiva, no está claro al final del día, cuáles son las conductas que la norma o las normas forestales tipifican como infracciones que pueden ser pasibles de una sanción a través de un sumario administrativo. Y creo que eso yo lo pondría como uno de los déficits, que no tiene tantos, el régimen normativo, en materia forestal. La resolución 94 me parece que también cae sobre el final en alguna confusión semántica. Yo les decía al principio que nosotros, digamos que el análisis es parte de la base, que es un análisis meramente de derecho administrativo, y hablamos de sanciones meramente administrativas, sanciones que puede imponer un funcionario administrativo como es el presidente el director del Infona. Pero digamos, la norma habla en algún punto al final de culpabilidad, habla de absolución, habla de si es culpable o no es culpable, y en definitiva el Infona lo que determina son responsabilidades administrativas, meramente. O sea, no hablamos de conductas, no hablamos de dolo, no hablamos de culpa, sino de lo que se trata es de determinar si determinada conducta de un particular constituye o no una infracción a la norma administrativa que debe ser sancionada con alguno de los mecanismos de sanción que establece la ley. Que establece la ley o que establecen las leyes, porque, insisto, acá hay una variedad de leyes que aportan tipificaciones de conductas que son consideradas infracciones y, digamos, penas que son penas administrativas, de multa o incluso de inhabilitación o algunas otras penas adicionales. El decreto 1743 ya traía la posibilidad de sumarle a la pena administrativa o a la sanción administrativa de multa algunas sanciones adicionales
digamos, o complementarias a la de la multa, de reponer la situación al estado anterior en el caso que se pudiera, inhabilitaciones para los profesionales que hubiesen incurrido en alguna conducta penada o tipificada como infracción, sumada a la multa. O sea, la multa es uno de los mecanismos sancionatorios, pero no el único. La ley permite, el decreto, y esto de nuevo lo trasladaron a la resolución 94 en Infoma, permite medidas accesorias, se diría, accesorias a la pena, digamos, para hacer un paralelismo del derecho penal, que generalmente pasa por determinadas acciones que debe realizar el que fue encontrado responsable digamos, el que fue encontrado responsable de la comisión de una infracción administrativa y que tenga posibilidades de reponer una situación anterior, reforestar, replantar o lo que fuera cuando la situación fuera posible. Y finalmente otro déficit que sí tiene todo el mecanismo normativo del decreto 3929 para adelante, es que si bien han sido muy prolijos en establecer todo el procedimiento administrativo, en determinar cómo se lleva adelante el sumario, quiénes son las partes, cuáles son las facultades de los jueces instructores, lo que llama la atención es que ninguna de estas normas, ni el decreto 1743, ni obviamente el 312, ni la resolución 94 hablan de los recursos. Ninguno de las normas tiene establecido un procedimiento recursivo con la misma prolijidad que se ocuparon de establecer el procedimiento administrativo del sumario. Y eso para mí creo que es un déficit. Existe, obviamente, en la ley, porque en la propia ley de creación del Infona está previsto, en la 3464 está previsto los mecanismos recursivos. Obviamente cualquier decisión de la autoridad superior del Infona puede ser, es pasible de un recurso de reconsideración, y el rechazo del recurso de reconsideración agota la vía, abre la instancia judicial y demás. Pero no tenemos, y hubiese sido interesante tener, la misma reglamentación en cuanto a plazos, digamos, mecanismos de fundamentación, ante quién se presenta el recurso, qué plazos tiene la administración para contestar el recurso, como sí tenemos en materia del sumario administrativo. En materia de sumario administrativo hay un plazo para contestar, hay un plazo para notificar, hay un plazo para resolver, y en materia recursiva, lamentablemente, digamos, hay poco y nada. Hay solamente el tema de la interposición del recurso administrativo de reconsideración, que establece el artículo 12 de la ley 3464, como cualquier otra resolución de la máxima autoridad del Infona, y obviamente el tema del acceso al contencioso administrativo, que establece el plazo nuevo que establece la 4064, que es, digamos, simplemente un plazo de 18 días para recurrir ante la justicia. Me parece que hubiese sido interesante tener digamos, el mismo desarrollo del procedimiento administrativo en materia de recursos, porque en definitiva el recurso es la última garantía, digamos, del debido proceso y la defensa en juicio que le cabe a los administrados frente a la negativa o a la imposición de una sanción, en este caso, o a la negativa del reclamo del administrado por parte de la administración. Lo último que le queda es el recurso, agotar la vía y abrir la instancia judicial para revisar judicialmente las resoluciones administrativas. Pero, digamos, a modo de conclusión, no sé cómo estamos de tiempo, a modo de conclusión, digamos, yo creo que, por lo menos en los papeles, el procedimiento sancionatorio o los mecanismos sancionatorios establecidos en las normas forestales, digamos, tienen muchas fortalezas,
algunas pocas debilidades que son las que comentamos, pero el balance para mí es positivo. Tenemos un procedimiento administrativo muy bien establecido, muy bien reglamentado. Obviamente, como todo, estos son procedimientos que están establecidos y reglamentados en el papel y después los ponen en marcha los funcionarios. Y ahí, digamos, creo que la elección de los jueces administrativos, que son los que tienen la responsabilidad de llevar adelante el sumario administrativo, previo obviamente al dictamen del órgano jurídico o de la asesoría jurídica, que siempre es imprescindible en estos temas, pero una vez que se decidió la apertura del sumario, ya está en manos del juez administrativo llevar adelante ese procedimiento. Entonces, las normas están en gran medida están bien, las normas las aplican los funcionarios. Entonces, a modo de conclusión, me parece, hay un buen procedimiento administrativo sancionatorio en las normas forestales, en las normas que hacen al derecho forestal en Paraguay. Habrá que ver, cómo es todo bastante nuevo y habrá que ver el desarrollo de todos estos trámites que siempre llevan su tiempo, cómo se verifica en la realidad, el desarrollo de los trámites y de los procedimientos administrativos en sí mismos. Y simplemente, a modo qué se podría mejorar del mecanismo o de los procedimientos administrativos, yo creo que sería bueno darle mayor jerarquía normativa a las definiciones de qué son infracciones para evitar el día de mañana cualquier planteo judicial que diga, bueno, al final me termina imponiendo una sanción un órgano judicial que no tiene la facultad habilitante legal para tal cosa. Entonces, por lo menos, como estaba en el decreto, dejarlo a nivel de decreto y corregir algunas cuestiones en cuanto a la jerarquía normativa que tiene la resolución 94 y finalmente agregarle la materia recursiva, agregar al procedimiento administrativo con la misma prolijidad que está el sumario, la materia recursiva en la que siempre concluyen todos los procedimientos administrativos, porque no hay procedimiento administrativo que no concluya con un recurso y una acción judicial de revisión. Así que bueno, nada, esto es un pequeño resumen, algunas conclusiones. Obviamente, insisto, esto es un enfoque meramente del derecho administrativo, muy enfocado a la eventual participación de los particulares en el caso de que se verifiquen posibles infracciones al plexo normativo que ya fue explicado anteriormente en materia forestal. Y creo que cumplí con el tiempo. Doctor, y también antes que se vaya, nos están siguiendo a través de las plataformas digitales, nos ven a través de Facebook Live, en las redes de IDEA y también del Zoom. Y hay una pregunta Con para todo usted, gusto. justamente sobre esto que tiene que ver con, bueno, está ahí todo el régimen, pero ¿qué pasa con la aplicación? Bueno, y dice esta persona, Margarita Benítez, ella es estudiante de Derecho de la UNA, ¿por qué le dan poca importancia a las autoridades si la legislación debería estar a la par con el derecho a la vida? Estamos atentando contra nuestra propia fuente de vida al demostrar tan poco interés desde la no sanción del derecho forestal, porque la verdad no se sanciona ni el control judicial no es eficaz, plantea también una de las personas que nos está mirando a través de Zoom. Bueno, la determinación de las infracciones están en las normas. O sea, de nuevo, era lo que comentábamos antes. Los procedimientos están, las sanciones están, la determinación de las conductas o la tipificación de las conductas que constituyen infracciones a las normas forestales están. Pero bueno, el derecho lo aplican los hombres, lo aplican los funcionarios, en este caso cuando hablamos en materia administrativa. De manera que la responsabilidad de aplicar las normas que tenemos, más allá de la discusión de fondo de si son las normas adecuadas o no son las normas adecuadas,
que eso será una discusión de otro nivel, pero las que están hoy son las que están vigentes, son las que determinan cuáles son las conductas que constituyen infracciones, y le corresponde a los funcionarios públicos a cargo de las áreas correspondientes aplicar las normas y llevar adelante estos procedimientos que hemos explicado. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias y muchas gracias a IDEA por haberme invitado.